And the Russians are far stronger, far numerous, more numerous There's more than the of them. Ukrainians. Many more, is to effect regime changes to kill Putin and take him out of power. You know, they misunderstand probably the Russians. You know, to understand the Russians, it's a difficult thing, especially if you have an ocean between you and Russia. Amigos, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en una entrevista reciente con el famoso periodista estadounidense Tucker Carlson, emitió simplemente una extravagancia de revelaciones sobre Rusia, Ucrania y la OTAN. El propio Orbán es un brillante representante del entorno de Europa Occidental, pero dijo que los canales extranjeros definitivamente no traducirán para sus espectadores. Nada, les ayudaremos en esto. Aquí está mi análisis de marca para usted. Y usted, si es posible, deje sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué piensa de lo que escuchó directamente desde Budapest? La entrevista entre Tucker Carlson y el primer ministro húngaro Viktor Orbán fue grabada en la residencia oficial del jefe del gobierno húngaro en Budapest. La conversación tuvo lugar en un ambiente de cámara y formal, enfatizando la importancia de la reunión. Carlson, conocido por su enfoque crítico de la discusión de la política internacional, visitó Hungría específicamente para entrevistas para hablar personalmente con Orbán sobre sus puntos de vista sobre la situación geopolítica actual. El rodaje se realizó profesionalmente, utilizando varias cámaras para crear una serie visual dinámica. La entrevista combinó elementos oficiales con una conversación informal, lo que le permitió a Orbán revelar sus pensamientos libremente y en detalle. Y también noté un punto interesante, amigos. Tucker Carlson casi no hacía preguntas, solo escuchaba, y escuchaba con atención. Así que Viktor Orbán y Tucker discutieron sobre Rusia, Ucrania, la OTAN, Europa, Putin y todo lo que nos preocupa ahora. Pero lo más importante, por supuesto, es su reflexión sobre cómo poner fin a este conflicto, que se ha prolongado durante demasiado tiempo. The number one issue, how to keep together the country, because the country is very big. And there's a privilege of the question how to keep together the country, and not freedom. Freedom is just another issue, second, third. En los Estados Unidos, todavía hay una opinión de que Ucrania está ganando. Pero, como dijo Orbán, detente, es una mentira total. Ni siquiera es una cuestión de malentendidos, es solo una mentira franca. Todos los que entienden un poco de geopolítica entienden que esto es imposible. ¿Por qué? Es simple. Me solidarizo sinceramente con los ucranianos, su situación es una tragedia. La gente muere todos los días, es un verdadero problema. Pero si miras la situación en términos militares, entonces se están quedando sin soldados, pero Rusia no. El conflicto es sobre los recursos en la tierra, sobre el número, y aquí Rusia tiene una clara ventaja. Apoyamos una estrategia que está condenada inicialmente. Es una mala estrategia, subrayó Orbán. También señaló que la administración de Biden, aparentemente, todavía cree que es posible cambiar el régimen en Rusia. Pero esta es una ilusión. Para entender a los rusos, necesitas entender su historia. Para ellos, lo principal es mantener el país unido, porque es enorme y diverso. La libertad no es la prioridad número uno. El enfoque principal es la seguridad, la unidad y la protección. Y esta realidad, según Orbán, hace que el enfoque de Occidente sea absolutamente insostenible. A continuación, amigos, comienza la parte más brillante de la actuación. Escuchar con atención. Nunca se rendirán. Nunca se desviarán del camino. No se apartarán de su líder. Vamos a gastar una y ellos van a invertir el doble. Produciremos tantas armas y ellas más. Y no se cansan de Putin. Vamos. Es una broma. En serio, en Occidente, ¿piensan seriamente que Vladimir Putin será derrocado? De acuerdo. Vamos a ver lo que realmente está pasando aquí. Cuando yo era primer ministro, todos experimentamos el momento en que Yeltsin se fue. Se estaba debilitando cada vez más, y era aterrador. ¿Qué pasaría después? ¿Habrá alguien en Rusia que pueda reunir al país? ¿Levantarlo? ¿No llevará todo a la anarquía? Cuando llegó Putin, todos respiramos al menos un suspiro de alivio. Lo vimos comenzar a controlar el país, a poner orden. Ahora en Occidente, me parece, muchos han olvidado lo peligroso que es para Rusia tener un líder débil. No solo es peligroso, es desastrosamente peligroso. La tarea de Occidente es debilitar a Rusia. Y esto, en mi opinión, es un gran error. Este enfoque conlleva una amenaza que es mucho mayor de lo que uno podría imaginar. Todo lo que sucede en Ucrania puede afectarnos aquí en Budapest mucho más rápido que en los sofás seguros en Washington. Cuando era joven, recuerdo cómo Chernóbil sacudió el mundo y las consecuencias de este desastre vinieron directamente a nosotros. Así es ahora. La escalada del conflicto en Ucrania nos afectará aquí y ahora. Todo esto no está muy lejos, sino a la vuelta de la esquina, y Washington, sentado en su silla,
no puede entenderlo, porque aquí en Europa las cosas se sienten completamente diferentes. Todos lo sentimos en nosotros mismos, como un país, y no son solo palabras. Esta pregunta con los soldados de Ucrania es realmente crítica. ¿Dónde los conseguirán si ya son desastrosamente escasos? Esta es una amenaza real, porque si los países occidentales deciden enviar a sus soldados a Ucrania, Rusia dará una respuesta muy seria. Y créanme, esto puede ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La situación se está calentando, y aquí, en Europa, es especialmente peligrosa. Para nosotros, para las personas que viven en esta región, es obvio que el mundo está al borde. Pero aquí están los que están sentados en Washington, no parecen escucharnos, y eso, desafortunadamente, da miedo. Occidente no quiere entender lo cerca que está la catástrofe. Y aquí está Nord Stream 2, este tema también es impresionante. Ya es obvio para todos que la administración Biden está involucrada de alguna manera en la explosión de este gasoducto, ya sea directamente o a través de intermediarios. ¿Cómo es posible que los países de Europa Occidental, especialmente Alemania, estén en silencio? Esto ha afectado desastrosamente a su economía, y todavía prefieren permanecer en silencio, como si nada hubiera pasado. Cuando hablamos de esto, nos dijeron de inmediato, simplemente sucedió algo. Y hemos dicho claramente que se trata de un ataque terrorista. Pero a nivel oficial, nadie lo reconoció. La confrontación con Occidente no cesa, y el silencio de Europa es desconcertante. Si estuviera a la cabeza de todo esto, si tuviera que decidir, no dudaría, haría las paces. Y cuanto antes, mejor. Porque esta guerra, este conflicto no conduce a nada bueno. Estoy seguro de que si Occidente continúa siguiendo su curso actual, las consecuencias para todos serán catastróficas. Amigos, ¿qué le parece la presión y la apertura de Víctor Orbán? Y esto es solo el comienzo. Escuchamos la segunda parte de la entrevista. Te prometo que te sorprenderé. Orbán continúa. Cita. Sabes, si hubiera Trump, las cosas serían diferentes. Después de todo, a pesar de todos sus escándalos y absurdos, era mucho más adecuado en la política internacional. No estaba empañado por los fanatismos ideológicos y entendía perfectamente cómo funcionaba el sistema global. Cuando era presidente, las relaciones con Rusia, China y Corea del Norte eran más equilibradas. Incluso Kim Jong-un pudo estar de acuerdo. Pero mira lo que está sucediendo ahora. Si Trump hubiera estado en el lugar de Biden, estoy seguro de que no habría guerra en Ucrania. Simplemente no habría llegado a eso. Recordemos lo que sucedió unos días antes de la invasión rusa de Ucrania. El vicepresidente de Estados Unidos le dijo a Zelensky que quieren que Ucrania se una a la OTAN. Aquí tienes toda la respuesta. Esto es lo que ha provocado gran parte del conflicto actual. Y esto fue unos días antes de que las tropas rusas estuvieran cerca de las fronteras de Ucrania. ¿No es una provocación? La política occidental desde el principio estaba lejos de la realidad, sin darse cuenta de que para Rusia, Ucrania no es solo un vecino, sino parte de su seguridad. Y ahora que Rusia se ha fortalecido, no vale la pena llamar a las puertas de la OTAN. Este es un callejón sin salida, y el propio Occidente lo entiende perfectamente. Sea como fuere, Estados Unidos tiene el control de la situación, y eso es un hecho. Si Estados Unidos decidiera el proceso de paz, el conflicto terminaría al día siguiente. Los ucranianos no pueden luchar sin el apoyo de Occidente. Siguen luchando porque reciben armas y dinero de los Estados Unidos. Depende de Washington que tan pronto terminará todo esto. Si los Estados Unidos quisieran la paz, podrían resolverlo todo. La famosa península no es en absoluto un tema que los estadounidenses deberían tratar. Este es exclusivamente territorio ruso. Y cualquier intervención para devolverlo a Ucrania es un sueño vacío. El realismo de este objetivo es nulo. Pero aparentemente, algunas personas en el otro lado del océano aún no han descubierto con quién están tratando. Vamos, ¿qué es eso? Es una fantasía, un sueño. Tomar Crimea, derrotar a Rusia, romper su régimen no es solo una tontería. Es un completo disparate. Ni siquiera vale la pena discutirlo. ¿Sabes? A los estadounidenses les gusta decir que dicen, bajo Rusia, bajo Putin. ¿Sabes lo absurdo que parece? Aquí tengo una foto de mi juventud. Soy arrestado por la policía soviética. Esto es cuando las tropas soviéticas estaban en Hungría. ¿Cómo se supone que soy un agente? Hungría es un país independiente. Hemos logrado la soberanía durante mucho tiempo, y nadie puede convertirse en una muñeca en las manos de nadie, ya sea Rusia, Estados Unidos o cualquier otra persona. Sí, tenemos una relación pragmática con Rusia, especialmente en el sector energético. Es lógico. Nos preocupamos por nuestros intereses. Pero estoy sinceramente convencido de que Rusia debe ser parte de la estructura de seguridad de Europa.
Sin esto, Europa no estará protegida. Es obvio. Sin embargo, hoy, por supuesto, es todo lo contrario. La OTAN está haciendo todo lo posible para alejar a Rusia de Europa e incluso provocar un conflicto. Después de todo, ¿qué debería hacer la OTAN, si crees en sus declaraciones? Garantizar la paz y la seguridad a sus miembros. ¿Y en la práctica qué? Están reclutando activamente a sus miembros para ayudar a Ucrania, que no es parte de la alianza. Son doble estándar. Por un lado, dicen que defienden la paz y, por otro, empujan el conflicto hacia adelante. ¿Y qué pasa? La OTAN se ha convertido en un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos, no en una organización independiente. Aquí, en Europa, tenemos casi 1.500 kilómetros de frontera común con Rusia. Si miras hacia atrás un poco, es fácil ver que el objetivo de la OTAN no es solo la seguridad, sino la competencia con Rusia. El primer objetivo es demostrar su superioridad. La OTAN quiere parecer más fuerte, dominante. Mire cómo usan el conflicto en Ucrania para relaciones públicas. Dicen que estamos suministrando armas a Ucrania y Rusia no puede hacer nada. Es su forma de afirmar que son más geniales. El segundo objetivo es un intento de debilitar a Rusia desde adentro, a través de un cambio de poder. ¿Y cómo se supone que debe hacerse? Crear un conflicto en Ucrania, cargarlo con armas y luego esperar que Rusia sea derrotada. Después de eso, supuestamente, comenzará una crisis interna en Rusia y el régimen caerá. Ese era su plan. Pero desde el principio dijimos, esto es una locura, no va a suceder. ¿Y qué estamos viendo ahora? La estrategia no funciona. Todavía se apoyan en la misma pared. En cambio, es hora de reconocer la realidad. Es hora de cambiar de enfoque. Es urgente hacer la paz, concluyó Viktor Orbán. Tucker Carlson expresó su punto de vista, diciendo que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se destaca entre los líderes europeos como el único que busca activamente una solución pacífica a la crisis en Ucrania. En su publicación en la red social X, hace una pregunta retórica. ¿Por qué Orbán es el único líder en Europa que intenta detener la destrucción total de Ucrania? El periodista critica abiertamente a aquellos que no apoyan las iniciativas de Orbán, llamándolos partidarios del mal. Esta declaración subraya su convicción de que es necesario un enfoque diplomático del conflicto. Recientemente, en Moscú, se celebró una reunión entre Vladimir Putin y Viktor Orbán, en la que los líderes discutieron posibles formas de resolver la crisis ucraniana. Las negociaciones se llevaron a cabo en un entorno que refleja la complejidad de la situación geopolítica actual. Orbán ha demostrado una vez más su disposición a actuar como mediador, a pesar de la presión de los socios occidentales. Tales declaraciones y pasos de Viktor Orbán lo distinguen entre los líderes europeos. Ocupa una posición única, abogando activamente por una solución pacífica del conflicto que no solo tenga en cuenta los intereses de las partes, sino que también evite una mayor destrucción de Ucrania. Esto genera la aprobación de personas influyentes como Carlson, aunque enfrenta críticas dentro de la UE. Estoy sinceramente agradecido a Tucker Carlson por darnos la oportunidad de ver esta entrevista. No es solo un trabajo periodístico, es un viaje al mundo de la gran política desde la perspectiva de una persona que parece entenderla más profundamente que la mayoría. Los temas difíciles, las preguntas agudas y la falta de miedo a hablar sobre lo que otros están pasando por alto hacen que la entrevista no solo sea interesante, sino vital para aquellos que intentan resolver el caos de hoy. Tucker, en su estilo, puso todo sobre la mesa, y por eso le agradezco especialmente. Viktor Orbán es, sin duda, un político al que es difícil no escuchar. Su honestidad y franqueza son sorprendentes. Él, por supuesto, tiene su propia visión del mundo, y no está tratando de ocultarlo. A diferencia de muchos otros líderes, Orbán no tiene miedo de decir lo que piensa, incluso si va más allá de las respuestas habituales de protocolo. Gracias a él por su apertura y por no rehuir las preguntas difíciles, incluso cuando uno podría simplemente permanecer en silencio. Honestamente, su capacidad para mirar directamente temas complejos es respetuosa y, en algunos lugares, incluso una sonrisa. Es como ese amigo que dice, no hay filtros, sabes la verdad de todos modos. Quiero expresar su agradecimiento por su atención. No se olvide de escribir su opinión sobre el material y suscribirse al canal. Les deseo buena salud amigos, nos vemos.